Bien amigos, viernes 27 de julio del 2018, luna llena, Santa Natalia, Pantaleón, Celestino, Aurelio, Félix, Constantino, Nuestra Señora de la Misericordia, Simeón y María Josefa Rosselló, con nombre y apellido. Un día como hoy nació en Puerto Rico José Celso Barbosa, 161 aniversario de ese personaje puertorriqueño. Un día como hoy, el presidente Trujillo, en este caso el presidente Héctor Bienvenido Trujillo, negro, designa al licenciado Balaguer, Joaquín Balaguer, como canciller de la República. En ese momento de su designación se desempeñaba como secretario de Educación. Entendía que en la fórmula electoral de Héctor Bienvenido Trujillo, presidente, creía que Balaguer era el vice. No fue así, ¿verdad? No fue así. Originalmente Trujillo modificó la Constitución del 57, y eliminó del 56, ¿no? Y puso el vice. Porque el negro gobernó del 52 en adelante sin vicepresidente. Y después cuando puso el vice fue la reelección de negro. Es más, Trujillo desde el 42 que volvió a la presidencia, eliminó la vicepresidencia. Y la vocación sucesoral se depositaba en el ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, Trujillo gobernó, fue presidente de 42 al 52. De 10 años, 42 al 52. En el 52 puso a negro por 5 sin años. Vice. Sin vice hasta el 57. Que creó la figura del vice. Y próximo al 57 volvió a crear la vicepresidencia y bajó la edad. Y todo el mundo entendió que era Ramfi. Bien. Porque bajó la edad a 25 años. Pensando que era Ramfi. Pensando que era Ramfi. El único que no pensaba nada. en eso era Ramfi, que no servía para nada. Bien. Y de ahí salió Balaguer. Ahí salió Balaguer, que estaba. Un día como hoy nació José María Pantaleón, Bujosa y Mieses, el chino Bujosa. Carlos Carmelo Alejandro Núñez y Liberato, profesor Pantaleón de la Cruz, la periodista Berenice Méndez, el señor Pantaleón de Jesús Corniel, hoy es día de San Pantaleón. Fernando José Padovani y Mejía, Fernando Padovani, mi primo lejano. Fabio Hidalgo, Carmen Marmolejos y Carlos Generis García. Esas son las efemérides del día de hoy. A continuación, algún tipo de recordatorio. Esta noche, 27, a las 8:30, en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional, Fausto Cepeda invita a su participación o a su evento Vivencias. Las canciones que todo el mundo conoce pero que nadie oye. 65 años de carrera musical de Fausto Cepeda. Acompañantes Tony Sánchez, Tito Delgado y Antón Fustier. Dirección de Reinaldo Fustier, producida por el propio Fausto Cepeda. Entrada gratis. Vamos a conversar con una persona que quizás en otra participación junto al doctor Hanna podamos llevarle a ustedes la experiencia de el día a día de lo que se llama atención primaria en la República Dominicana y el papel del médico en ese tipo de ejercicio de la medicina. La doctora Rafaela Moreno es médico, es especialista en medicina familiar y es la directora del Centro de Atención Primaria Siglo XXI. Pero ella tiene una particularidad, que ella ha vivido desde el inicio la estructuración de un centro de atención primaria con una serie de detalles que muy pocas personas del sector médico podrían imaginarse. Un año trabajando todos los días en un proyecto nuevo,
en el que la atención primaria es mixta, la ofrece el Estado a través primero de la Secretaría de Salud Pública, luego del Servicio Nacional de Salud, y en el caso que nos ocupa del sector privado. El sector privado está haciendo incursiones tímidas en atención primaria, pero los requisitos, si usted toma los actores que tienen que ver con esa forma que la ley prevé en medicina social, usted no se imagina, no digo el Vía Crucis, porque yo creo que ese señor de el primer siglo que transitó por las calles de Jerusalén pasó mucho trabajo, pero hacer un centro de atención primaria por lo menos hizo el trabajo del que ayudó con la cruz, porque eso no tiene comparación. El médico hay que habilitarlo, el centro hay que habilitarlo, cada servicio que se ofrece hay que habilitarlo, cada horario hay que habilitarlo. ¿Qué es habilitar? ¿Qué es habilitar? Habilitarlo es cuando tú abres un lugar, todo el personal que va a laborar en ese lugar tiene que ir a un departamento de salud pública que se llama habilitación de un centro médico, en el que dice, bueno, ¿qué usted es de salud? Sí. ¿Es que una clínica, un hospital, un consultorio inclusive? Un consultorio que alquila un médico en una casa. Entonces lo primero que te dicen, si geográficamente procede la instalación en ese lugar. Si desde el punto de vista de higiene eso procede, es decir, si no está al lado de un mercado. Eso es salud pública. Eso es salud pública, habilitación. Entonces, ese previo, después que te dicen sí puede ser en ese sitio, entonces te dicen, ¿qué vas a ofrecer? O atención primaria, 4 servicios. Entonces, 4 servicios. Después viene y dice, déjame ver los servicios. Y van. Dice, ok, ¿qué horario va a trabajar eso? ¿Y quiénes van? Bueno, va un especialista en medicina familiar. Déjame ver el currículum de ese médico. Entonces, si ese médico trabaja de 7 a 2, no puede estar en otra nómina de 7 a 2. Tiene que ser en ese centro y tiene que tener, oye bien. Eso es correcto. Es que yo no digo que no. Es muy correcto. Es de las cosas que están bien. Entonces tienen que decirle, ¿es médico? ¿De qué universidad? Mira los papeles. ¿Tiene su pasantía? Sí, mira, fue a Tomayor y hizo la pasantía. Tiene una carta del hospital. ¿Tiene exequatur? Sí, mira, el Poder Ejecutivo y el CONE le dan el exequatur. ¿Tiene la colegiatura? Tiene que estar afiliado al colegio médico. Bien. Y entonces viene, ¿está especializado? Sí. Entonces déjeme ver si es verdad que es especialista en eso. Y cuando eso se inició, había un problema, que tú lo viviste y yo lo viví, y es que había médicos que tenían un ejercicio de una especialidad sin haber hecho el entrenamiento. Por ejemplo, los pediatras nuestros no son de John Hopkins. Fue el doctor Jorge, el doctor Santoni, el doctor Tallá en Santiago, que ejercieron viendo niños solamente. Entonces a eso le dieron la habilitación por prestigio y por ejercicio. Eso pasa en todas las profesiones. Exacto. Entonces ya, pero eso tiene un límite. Entonces después ya eso está. Después que todo eso se consigue, ya está habilitado el médico, el consultorio. Entonces viene el problema de quien dice que tú puedes trabajar es la ARS. Entonces con eso tú vas a una ARS y yo quiero afiliarme a esta ARS SENASA. Y te dicen, déjame ver primero si estás habilitado. O sí, entonces tú estás habilitado en 4 ramas: ginecología obstetricia, pediatría, medicina familiar y medicina interna. Muy bien, usted no puede, yo no voy a pagarle ningún tipo de servicio que no sea esas 4. O sea, ¿hay que adscribirse a una sola ARS o a todas? No, es una por una. Hay algunas que te aceptan y otras no. Pero entonces te ponen sus condiciones. La primera condición es aceptarte. Te puede decir, no, a mí no me interesa. Como el médico puede decir, yo no cojo seguro.
Yo no negocio con pobres. Exacto. Entonces viene y te afilia. Esa no es habilitación, es afiliación, te afilia. Pero esa es la tarifa. Pero espérate, yo cobro 500 pesos por una consulta en el centro. Dice, no, tú cobras 500 pesos, pero yo solamente te doy 300. Tú tienes que cobrarle a ese paciente los 200 en copago. Muy bien. Entonces, la mujer que está embarazada llega al centro y tiene que llamar a la ARS. Mira, aquí está fulana de tal. Es verdad. Es verdad, sí es verdad. ¿Qué quiere? No, pero no, hay otra pregunta. ¿Y qué? Una consulta de qué? Que está embarazada. Entonces, si está embarazada, le dicen cuántas consultas tiene que hacer durante el embarazo y 3 sonografías durante 8 meses. En el 8º mes, entonces es referida, esa persona elige la clínica donde va a dar a luz. Y ese proceso es en todas las ARS que hay que llenarlo. Si hay una 4ª sonografía, entonces tiene que llamar, mira, ustedes solamente autorizaron 3, hay una 4ª. ¿Por qué? No, porque el muchacho no está en buena posición. Todos esos problemas los tiene que enfrentar la directora de un centro y cada vez que se prepara una cuenta, el médico tiene que ser muy claro. Se pasa más tiempo entre preguntar si está aprobado y escribir en el récord para justificar a la ARS que atendiendo al enfermo. Y además, para que ese centro sea rentable y pague sus gastos, tiene que ver un médico, un paciente cada 15 minutos. Si no ve un paciente cada 15 minutos... Pero en la cola. No, en las 8 horas. En 15 minutos lo más que puede hacer pasar revista la cola. Saludarlo y decirle cómo está tu familia, que de nuevo. El añoñamiento ya no existe en atención primaria. De todas formas, nosotros vamos a hacer un programa con la doctora algún día, porque hoy ella lo que viene es anunciarnos un operativo que será llevado a cabo. ¿Qué día, doctora? Buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en este lugar. Agradecida de Dios ante todo. Salud Siglo XXI es un centro de atención primaria, como ya había dicho el doctor. Vamos a tener un operativo médico, pero es más que un operativo médico. Esta es una jornada de salud dirigida a toda la población de Herrera y zonas aledañas. Se estará celebrando el 4 de agosto en horario de 9 a 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todos están invitados porque es tiempo de que la población tome conciencia y podamos hacer un levantamiento para promocionar la salud y prevenir las enfermedades. Doctora, una de las fallas de la imposición del sistema de salud es que cuando se diseñó la ley se dedicó un pequeño porcentaje a educación ciudadana, es decir, que la gente sepa no solamente lo que es los niveles de salud primaria, secundaria, terciaria, sino también cómo se accesa. En el Centro de Atención Primaria Siglo XXI existe medicina familiar, interna, obstetricia y ginecología y pediatría como básicas. Hay otras especialidades. Pero yo le quiero preguntar, ¿el médico familiar recibe a todo el que llega y refiere a los otros 3 o van directamente a cada una de las 4 especialidades? No, señor. Como es primer nivel, es la puerta de entrada al servicio de salud. Entonces, como médicos familiares, médico de cabecera, debemos de dar un chequeo integral y completo al paciente. No solamente viendo el paciente como un paciente, sino viendo su familia, su entorno y su enfoque social. Entonces, debe de entrar el paciente por el médico familiar, hacerle su chequeo completo y si En 15 minutos hacen eso. En 15 minutos no, va a depender del paciente, de la condición del paciente, porque cada paciente es diferente y debe de individualizarse. Pero entonces, ese paciente que se chequea completamente y reúne las condiciones y no necesita ser derivado a otro especialista, se queda en medicina familiar. Bien. Y se le da su seguimiento en medicina familiar. Pero si en ese caso se ve que tiene un diagnóstico que debe de ser referido a otro
subespecialista, entonces se envía a ese subespecialista, le da su seguimiento, su evaluación, pero vuelve, tiene una contrarreferencia, como lo establece la ley, y vuelve al médico familiar. Doctora, aquí tuvo un médico promoviendo ese evento y dijo, José Israel, que el problema es tan difícil de los 15 minutos, que si él se toma el tiempo que tiene que tomar, se lo toma, pero que los pacientes a veces se dan cuenta de eso y hacen el copago con agrado, porque ven que 300 pesos no le dan ni al médico ni al centro. Y entonces dice que le cogen, dice él, hasta no cogen pena, dice él, porque lo que dice la doctora es que es imposible conseguir una historia médica personal, una historia familiar y una historia del entorno en ese tiempo. Pero el otro tema es que el papeleo es otra cosa, es decir, el médico tiene que tener escrito un récord único, porque se supone que por esa puerta de entrada, se supone que el sistema de salud prevé que si ese paciente va a Pedernales el próximo mes en una computadora, encuentren ese paciente. Y el médico tiene que manejar una computadora para meter esa información. O alguien tiene alguien tiene que asistirlo desde el primer día. O de forma escrita también. Historia clínica lo hace manual o escrito, pero entonces en el centro de ella hay otra persona que transcribe todas esas consultas. Y entiende la letra de médico. Y cosas. Todo, no, porque es médico. Sí, hablan el mismo idioma. Sí. Doctora, usted decía contrarreferencia. En el caso de lo que se cuida mucho, la ARS, para que ese paciente le sea rentable. Si una persona paga una suma con su patrona, ellos no tratan de que en ningún caso se excedan de ese pago, es decir, que toda atención sea por debajo de lo que pagan. Para eso ellos se defienden. En esa defensa ellos le ponen mucho interés al referimiento, que le dicen de que bamboleo. Por eso es que no dejan que las clínicas, no ven bien que las clínicas tengan atención primaria, porque entonces le dicen, tú te tienes que hacer una resonancia magnética, tú tienes que ir a otro especialista, cosa que puede resolver eso. Tradicionalmente, doctora, José Israel y yo, que somos de la vieja guardia, conocíamos el médico general. Sí. Un médico que se graduaba, tenía experiencia 4, cogía un maletincito, se sentaba en un consultorio, visitaba gente a su casa, y ese señor sabía de todo. Atendía a la señora embarazada, le hacía el parto, atendía al niño con diarrea, también al viejo con la presión alta, veía a la familia entera. Pero a veces no le daba tiempo para actualizarse. Es decir, cada año ir a ver, sino que el visitador médico le traía una pastilla y dice, mire, descubrimos el antibiótico. Ah, qué bueno, déjame ver los papeles. El tema es el siguiente. El médico familiar es un médico interno o un médico general. Es decir, es un médico que tiene que saber de todo como el médico internista, o es el que nosotros conocimos hace 50 años. Es un médico que completó su carrera universitaria, luego fue 4 años a una universidad en un hospital base e hizo una especialidad médica. Es mucho más que un médico general, porque tenemos especialidad, tenemos un entrenamiento en las 4 ramas principales: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia y pediatría. Yo conozco tanto al ingeniero Cuello que él y yo estábamos pensando, es un médico que tiene que saber mucho de un chin o mucho de todo. Exactamente, un poco de muchas cosas para así poder tener un entrenamiento integral y de esa manera poder hacer una buena evaluación y diagnóstico de los pacientes. El paciente que va por primera vez a una atención primaria, por ejemplo en Santo Domingo Oeste, es un paciente que ya regularmente debe ir siempre a ese sitio, a menos que tenga necesidad de otro nivel de medicina. Regularmente el paciente va por primera vez, o es un paciente que ya ha ido a otros sitios, a un segundo y a un tercer nivel. Pero lo correcto es, y como establece la ley,
que el paciente esté en el primer nivel, porque un primer nivel, una atención primaria, es costo efectiva, es decir, que va a reducir los costos tanto para el paciente como para el Estado, y es por eso que debe de implementarse y desarrollarse la atención primaria aquí en nuestro país, para así descongestionar los hospitales y las clínicas que están abarrotados de pacientes que tuvieron complicaciones, que no se les dio un buen cuidado en atención primaria, no en atención primaria, sino en segundo y tercer nivel, y por eso deben de recurrir a un primer nivel. Una pregunta, cuando un paciente va por cualquier razón a un cardiólogo y el cardiólogo dice, mira, tú tienes una hipertensión esencial y tu tratamiento es este y este, ¿puede volver a atención primaria para que ese médico familiar le dé seguimiento a ese tratamiento, le renueve su cosa, le chequee lo indispensable, o tiene que seguir yendo al cardiólogo? No, señor, puede seguir en su centro de atención primaria. ¿Y un diabético igual? Sí, señor. Es decir, el médico familiar está preparado para darle seguimiento a esos dos tipos de pacientes. Perfectamente, y hacerle su chequeo de rutina, sus analíticas complementarias y todo lo demás. Bien, doctora, para terminar, hay lo que se llama el protocolo. Es decir, se puede discutir mucho, pero todo está escrito de cómo debe hacerse. Ese protocolo lo traza la enfermedad, es decir, en caso tal se hace esto. Llega un paciente, hay que hacerle analítica, pero no hay que hacerle una batería de todo, sino de lo que el médico entiende que le va a dar información inmediata sobre determinado asunto. Es decir, si viene un niño con diarrea, posiblemente le haga un hemograma o una orina, pero posiblemente no se le haga un perfil de lípidos, ni una resonancia, ni una sonografía. Exacto. Hay un protocolo. Ese protocolo lo pone la ética, lo pone salud pública o lo ponen las ARS. Hay protocolos que están realizados por el Ministerio de Salud Pública dependiendo del tipo de enfermedad, y también hay protocolos por las diferentes especialidades. Pero también hay protocolos internacionales que los realizan las sociedades de cardiología, la sociedad de diabetología a nivel internacional. Entonces, por esos protocolos nosotros tenemos que regirnos. ¿Y las ARS aceptan ese protocolo? Sí, ¿O lo deben aceptar? Las ARS deben de aceptarlo porque ya están establecidos por organismos internacionales y también nacionales. En ese año, doctora, cuando usted ve que ese paciente llega, ¿cuál es el principal problema burocrático que ustedes han podido palpar? Los problemas con las ARS, sí. Problemas de afiliaciones, de que se han excedido las consultas en algunos casos, entonces hay que llamar a las ARS para explicarle el por qué el paciente ha seguido frecuentando el centro. De todas las ARS, que deben haber 10 o 12 aquí, ¿cuáles son las que ustedes ya están afiliados? Nosotros estamos afiliados con el Grupo Humano, las dos vertientes, primera ARS de Humano y Humano Seguros. También tenemos afiliación con SENASA en los 3 regímenes: contributivo, subsidiado, pensionados y jubilados. Con ARS SEMMA también, el seguro de los maestros, y con APS ARS. Estas son las 4 ARS que tenemos por el momento. Bien, si una persona va por error con otra afiliación, ¿se le orienta o se le atiende? Se le orienta y se le atiende, las dos cosas al mismo tiempo. Se le explica la situación, el paciente accede y se consulta con nosotros. Le tratamos de buscar la vuelta, no dejamos ir los pacientes. Ese operativo no es para afiliados, ¿verdad? El operativo es libre para toda la población, para todo el que quiera asistir con o sin seguro. Es totalmente sin costo porque es un plan social de nuestro centro. Parte de la responsabilidad social que tenemos es promocionar la salud y prevención de enfermedades, porque nuestra población está enferma y es tiempo de poner un stop para cuidarnos nosotros mismos. ¿Incluye medicamentos? Sí, señor. Vamos a tener medicamentos. Algunos medicamentos van a estar siendo entregados allá mismo en el centro. Gratis. Gratis también, sin ningún costo. Vamos a tener consulta de medicina familiar, medicina interna, oftalmología, odontología, nutrición clínica, ortopedia, psicología clínica.
Bien, doctora Moreno, gracias por estar aquí y tenemos el compromiso de que con el gurú de la medicina dominicana y de la seguridad social, doctora, vamos a hacer un programa sobre su experiencia del famoso Vía Crucis que le mencionamos al ingeniero Cuello. Sí, señor. Doctora Rafaela Moreno, directora médico del Centro de Atención Primaria Siglo XXI, que es Carretera Duarte Vieja, casi esquina la Isabel Aguiar, entrada de Las Palmas, 5440909. Gracias, doctora.